situación sociopolítica del país es muy particular. Inician los debates sobre elección de funcionarios de segundo grado en el Parlamento y esto coincide con los primeros días de la nueva administración en el Ejecutivo que impulsa el Plan Control Territorial. ¿En qué estado se encuentra la institucionalidad y en consecuencia la democracia en el país? En ese contexto, la respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. En este miércoles vamos a conversar con nuestros invitados sobre el contexto de la institucionalidad del país, las nominaciones en el legislativo y el plan control territorial. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios 3 reconocidos abogados en nuestro país. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, está con nosotros en nuestros estudios. Eduardo, bienvenido. Buenas noches, William, siempre un gusto. Excelente, también está con nosotros el doctor Enrique Anaya, abogado constitucionalista, está en nuestros estudios. ¿Qué tal? Gusto, bienvenido. Muchas gracias, William. Muchas gracias por la invitación. Bien, también tenemos a Edwin Brand, abogado. Él es representante de Brand y Asociados. Edwin, del otro lado, no te extiendo la mano por cuestiones de distancia, sí, pero qué gusto. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, excelente. Yo creo que es importante que iniciemos, con un tema que tiene que ver sobre el plan control territorial y la institucionalidad del país. Hay un tema, muy rápidamente quiero que entremos en esto, es analizarlo cómo se está viendo en función de decisiones que se están adoptando. Evidentemente en nuestro país hay una situación de desespero, de un poco de desesperanza, de frustración por la situación de violencia que está viviendo El Salvador, asesinatos diarios, desaparecidos, y entonces hay un contexto obviamente que la población está reclamando acciones, ¿no? Pero doctor Anaya, quisiera comenzar con usted rápidamente. ¿Cómo analizar esta situación de la necesidad, de la urgencia que hay en este país para enfrentar la situación de violencia, pero también de cómo hacer esto de tal manera que también haya un respeto al tema de la institucionalidad? Porque ya vimos lo que ocurrió, ¿no?, en el caso del juzgado de segundo de vigilancia penitenciaria, donde rechazaron declaratoria de emergencia en la cárcel de mujeres, que es el segundo caso que ocurre. Pero eso como para poner un ejemplo. Sí. Bueno, buenas noches a William y buenas noches a todos los televidentes. Definitivamente hay que partir de un hecho. El problema más grave que tiene El Salvador como país, como nación, es el problema de la delincuencia. Por lo tanto, es comprensible, y no solamente comprensible, es indispensable que el líder del país, que es el presidente de la República, tiene que ser la imagen y tiene que liderar definitivamente la lucha contra la delincuencia. De eso no hay ninguna duda. Ahora bien, esa lucha contra la delincuencia tiene que cumplir con los parámetros a los que El Salvador, como Estado, como país, como democracia en desarrollo, se ha comprometido. Y eso significa cumplir con la Constitución, cumplir con las sentencias de la Sala Constitucional que vienen de hace 20 años, ¿no? Es decir, desde 1997 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional, por ejemplo, la ley transitoria contra la lucha contra el crimen organizado. Años después declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones de la ley antimadas. Entonces, francamente, entonces no hay duda que el primer problema que se debe enfrentar es la lucha contra la delincuencia. Sí. Ahora bien, no tengo claro, debo de confesarlo, si se está haciendo más de lo mismo o se están haciendo cosas distintas. No hay duda que hay un tratamiento comunicacional diferente, pero no sé si en la realidad se están haciendo cosas diferentes, William. Es decir, porque hacer más de lo mismo significaría caer en los mismos fracasos que hemos venido cayendo en los últimos 20 y pico de años, ¿no? O en los últimos 30 años, ¿no? Venidas fincando la lucha contra la delincuencia exclusivamente en militarizar más la seguridad pública, en dar la imagen de mano dura. Por ejemplo, ¿a qué nos ayuda, con toda franqueza, a qué nos ayuda la lucha contra la delincuencia? Sacar imágenes de privados de libertad en ropas menores, amarrados, corriendo casi hincados para ir de un lugar a otro. O sea, ¿en qué ayuda en realidad eso contra la lucha con la delincuencia? Y El Salvador tiene compromisos de tratar bien. Sabes que ahorita que tú estabas haciendo la introducción recordaba
Una frase que se la atribuyen a Dostoyevsky. Confesaré que nunca lo he encontrado en los libros de él, ni en Los Hermanos Karamazov, ni en El Loco, ni en El Jugador, ni en su obra maestra Crimen y Castigo, que Dostoyevsky, que estuvo varios años preso de forma injusta, decía que el grado de una civilización se mide por la forma de cómo tratas a tus presos. Y fue una frase que repitió Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso. Bueno, excelente. ¿Cuál es tu primera aproximación, Edwin, entonces sobre esto? Bueno, yo creo que comenzaría destacando el importante esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo en este momento por combatir el tema de seguridad, sin querer sobresimplificar los problemas que tiene el país. Me parece que El Salvador fundamentalmente tiene tres grandes problemas esenciales. Uno, por supuesto, la enorme desigualdad social que hay. Dos, los altísimos niveles de corrupción. Y tres, la enorme inseguridad ciudadana. Y es precisamente en este último punto donde me parece que el presidente Bukele ha centrado la mayor parte de los esfuerzos de sus primeros días de gobierno para combatirlo. Entonces, a partir de eso, yo te diría que me parece una señal positiva de parte del presidente actual, porque teníamos al menos 5 o 10 años de no ver un presidente que decididamente él tome las riendas del tema de seguridad. Si bien es cierto, tenemos poca información de cuáles son los planes de seguridad que él está buscando ejecutar, sí tenemos mediano conocimiento de que hay una primera fase que se ha estado ejecutando desde el primer día de la gestión, que es una fase pareciera fundamentalmente represiva, que sabemos que por sí sola no va a dar los resultados que estamos buscando, porque esta etapa represiva no es nueva, no es nuevo, algo que se intente por primera vez en El Salvador, y por sí sola sabemos que no da los resultados que se esperan. Ahora, también hay una segunda fase que pareciera que es una fase donde el Ejecutivo está decidido a tomarse el control territorial de algunas comunidades donde se encuentran en estos momentos más vulnerables, particularmente por el tema de pandillas. Y ahí creo yo que es importante, y es algo que, si bien tal vez no es novedoso, es algo que nunca se había realizado en este país, y creo que es importante porque son estos territorios donde el Estado ha cedido un poco el control en los últimos 10 años, donde las pandillas pues particularmente se han concentrado, han estado reclutando nuevos pandilleros, se han estado abasteciendo, han establecido corredores logísticos, y me parece que ahora que el Ejecutivo está decidido a tomar este tema de seguridad, pues habrá que ver, ¿verdad? También las estrategias se miden en base a los resultados, pero sí diría en un primer momento, yo veo positivo que el presidente esté tomando las riendas del tema de seguridad en el país. Sí, excelente. Eduardo, un poco lo que ha ocurrido, digamos, en las últimas 2 semanas pasadas, desde luego, es sobre un poco de hasta dónde puede haber un poco una situación de tensionamiento entre el Ejecutivo y el órgano judicial. Ya hemos visto un poco el tema penitenciario, por ejemplo, parece que generó un poco de fricciones, ¿no? Eso parece que ha ido disminuyendo, ha habido más reuniones, más encuentros entre las autoridades, y parece que da otra sensación. Pero ¿qué puede ocurrir, digamos, en un momento de tensionamiento entre órganos de justicia y el órgano ejecutivo? Bueno, si bien la Constitución plantea un sistema de controles interorgánicos, también da una orden a las diferentes instituciones y titulares de estas instituciones de trabajar coordinadamente, a modo de, obviamente, cumplir con los preceptos constitucionales, con las políticas públicas que en el marco de una gestión gubernamental se implementen. Y en esa medida tiene que haber este diálogo, este acuerdo entre, en este caso, el Ejecutivo y el órgano judicial, sin lugar a dudas. Y digo acuerdo no en el sentido de que un órgano se someta al otro, porque eso sería, creo yo, perjudicial, que ante esta necesidad legítima de combatir la delincuencia se vaya, en este caso, a doblegar, por ejemplo, el órgano judicial respecto del presidente de la República ante ciertos señalamientos. Recordemos ya en el caso, si no mal recuerdo, del gobierno de Antonio Saca, se hacían algunas alusiones de que el órgano judicial estaba con los delincuentes. O sea, recordemos esa etapa que, digo, no fue beneficiosa el hacer este señalamiento, y es algo que ya en un par de ocasiones el presidente de la República ha dicho
de que vamos a ver los jueces si están con la población o están con los delincuentes. Sí, hay una lógica de repente el bueno y el malo. Está conmigo o está contra mí. Eso no es, saludable para este tema, o sea, el que se esté contraponiendo de esa manera, y obviamente la estrategia del presidente llevar al órgano judicial contra las cuerdas ante la mirada del escrutinio de la población. Sí. Pero tienen que buscar esta coordinación precisamente para lo que decía el doctor, respetar el debido proceso, de respetar las leyes, respetar la Constitución en el sentido de no violar, porque luego si se viola una garantía fundamental, van a tener consecuencias como las que ya estábamos viendo, la declaratoria de inaplicación que dio este tribunal respecto de la emergencia penitenciaria. Entonces tiene que haber esa coordinación entre órganos. Excelente. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablemos entonces cómo se ve la institucionalidad, digamos, y hasta qué punto, porque obviamente se asume así, ¿no? Las leyes no se negocian, pero en una situación de excepcionalidad, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, habría que entonces mejor reformar algunas normativas en nuestro país o qué acciones tomar. Vamos a la pausa, regresamos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Doctora Anaya, a ver, estábamos hablando de institucionalidad, un poco de cómo se presenta esto, cómo se entrelaza, cómo vincular el tema de institucionalidad para poder desarrollar, y en este caso estamos hablando del plan control territorial, pero que haya un procedimiento que de verdad responda entonces, sí, a la necesidad que tiene la población del tema de la seguridad, pero que también se respete el marco jurídico, ¿no? Y esto nos lleva a hablar de institucionalidad con elección de funcionarios alrededor de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Viene todo el tema de procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado hasta hoy en esa parte de institucionalidad y en los procesos de elección de funcionarios? Pues a efectos prácticos, en relación a la elección de funcionarios de segundo grado, si bien es cierto que hay algunos avances como la publicidad de las entrevistas, creo que es un avance, en primer lugar, básicamente cosmético, sin ninguna materialidad. Creo que ahí definitivamente los responsables políticos, y aquí incluimos Corte Suprema, sí, sobre todo Asamblea Legislativa, inclusive, pero ha hecho un gran trabajo, sí, el Consejo Nacional de la Judicatura, creo que todavía están pendientes de poder cumplir ciertos estándares, digamos, internacionales para la elección de funcionarios, ¿no? Y yo quisiera relacionarlo esto con el tema de precisamente la lucha contra la delincuencia, ¿no? Sí. Si precisamente, por lo menos publicitariamente, y voy a ser franco, que no sé cómo está funcionando en la realidad, pero si al menos publicitariamente se dan señales, digamos, de posibles involuciones o eventuales violaciones a derechos fundamentales, que no sé hasta dónde simplemente publicitario, ¿no? Porque eso de prolongar las emergencias, hacerlas indefinidas, la ley señala que son 15 días, ¿no? Hacer la publicidad de que se han capturado unas personas por el terrible hecho del secuestro y sí, violaciones de un autobús, y después que la fiscalía diga que no, que sencillamente están detenidos por tal. Entonces, no tengo claro hasta dónde realmente se están cumpliendo estos planes, ¿no? Y que además de eso no estamos donde tal, pero me parece que en este contexto, por ejemplo, resulta esencial contar con un procurador o una procuradora de derechos para la defensa de los derechos humanos que realmente, cuyas posturas en favor de los derechos fundamentales de las personas, y que no solamente y que no son en favor de los derechos de los delincuentes, es en favor de toda la población, sea una posición firme, sea una posición contundente en favor de los derechos fundamentales. Sí. Por lo tanto, necesitaríamos, por ejemplo, ahí un procurador o una procuradora de los derechos humanos que sea honesta, valiente, capacitada, cuya voz tenga peso, ¿no? Y que no sencillamente se saquen resoluciones de vez en cuando, ¿no? Entonces creo que la calidad de nuestras instituciones
si bien es cierto que no dependen de las personas, pero en mucho están determinadas por el tipo de funcionario que tenemos, ¿no? Para citar un ejemplo que icónico, ¿no? La protección del sistema, digamos, en Estados Unidos, del sistema de la democracia, del sistema del control frente a alguna de las conductas del presidente Trump, en último caso ha sido el sistema judicial, sí, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que, y de cómo funcionan otras instituciones, ¿no? Bueno, a propósito, el presidente Trump ha tenido, por orden constitucional, ha tenido que abrir su cuenta de Twitter, claro, porque había bloqueado una cantidad importante de personalidades. Y, por ejemplo, y le dijeron, no, su Twitter maneja información pública, por lo tanto debe ser público. Debe ser abierto. Y te digo, o por ejemplo, suponte, digamos, la protección de los inmigrantes, ¿no? Recuerdas que inicialmente dijo, de todos los inmigrantes de todos estos países no pueden ingresar. Hubo una orden judicial que dijo, las razones que está dando son contrarias porque implican una discriminación. Vemos que el programa DACA se ha extendido precisamente por protecciones judiciales. Vemos que el programa de los TPS, si bien es cierto que el presidente ya anunció que termina, hay procesos pendientes. Por lo tanto, creo que eso es esencial, contar con buenas instituciones, y ojalá que en la elección de funcionarios se procure eso, William. Excelente. Eduardo, entonces, porque lo que no ha habido hasta este momento ha sido transformación, modificación de reglamentos, por ejemplo, el reglamento interior de Asamblea Legislativa. Entonces uno se pregunta si en medio de la situación de caos también es como un poco para aprovecharse, para que prevalezcan otro tipo de intereses que no necesariamente sea lo que tenga que ver con la idoneidad, la transparencia en estos eventos. En este caso, lastimosamente, la Asamblea Legislativa ha hecho oídos sordos de las exigencias que desde sociedad civil, la misma academia, se han realizado respecto de la necesidad de regular de mejor manera las elecciones indirectas que le corresponde a la Asamblea realizar. Y en esa medida hay ya iniciativas que se han presentado a la Asamblea Legislativa donde se está regulando este proceso, este mecanismo de elección de estos funcionarios. Y obviamente estas reformas o estas iniciativas que, por ejemplo, sociedad civil presentaba instrumentos de evaluación donde se ponderaba cada uno de los perfiles para que el legislador tuviera, al momento de tomar su decisión política, razones, tuviera fundamentos de esta decisión. Eso es lo que la Asamblea Legislativa se resiste a considerar en su labor legislativa. Y que digo, mucho bien le haría al país que la Asamblea tomara en serio este tema, los legisladores, para que reformen todo este proceso. ¿Y qué garantizarían con eso? ¿O se tendería a garantizar? Bueno, funcionarios con un nivel de probidad mayor, porque obviamente no podemos decir que que va a ser infalible el mecanismo. O sea, es falible, pero digo, funcionarios con un nivel mayor de probidad, con un perfil más idóneo para ocupar el cargo, y así garantizar el cumplimiento, y vuelvo al punto, el cumplimiento de la Constitución. Esos grandes principios constitucionales que deben de cumplirse por medio de la acción de estos funcionarios. Excelente. A ver, Edwin, entonces, ¿cómo impactaría esto, o más bien, qué impacto tiene para la población, digamos, un buen proceso de elección de los funcionarios de los que estamos hablando? Bueno, fundamentalmente esa es la garantía de que las instituciones van a estar funcionando de manera adecuada. Yo creo que la Asamblea Legislativa desde las elecciones recién pasadas tiene una deuda con la población en cuanto a que se prometió que se iban a hacer unas reformas importantes al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para poder establecer de manera objetiva cuál iba a ser el mecanismo y poder transparentar todos los procesos de elección de los funcionarios. Lo que, como lo señalaban ahorita, hemos estado pidiendo desde la sociedad civil es básicamente que se pueda contar con elementos objetivos de evaluación, que a algunos diputados y a algunos funcionarios no les gustaba la palabra baremo, pero no importa la palabra, eso no es relevante. Lo importante es poder tener parámetros o mecanismos de evaluación objetiva que nos garantice que las personas que finalmente van a resultar electas para los cargos son los idóneos. A esa convicción no podemos llegar en este momento los ciudadanos, porque primero no vemos transparencia en todas las etapas del proceso. Si bien es cierto, como lo mencionaba el doctor, tenemos un avance importante en cuanto a que las entrevistas ahora son públicas, pero también evidenciamos que las preguntas que se realizan a los postulantes en esas entrevistas
no llevan a un fundamento real de qué es lo que está buscando la Asamblea Legislativa. Entonces me parece que el primer punto era poder definir cuál es el perfil de los funcionarios que estamos buscando. Al finalizar este mes necesitamos poder contar con 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Claro. Si bien es cierto, 3 de estos son a propuestas de los partidos políticos que sacaron la mayor cantidad de votos en la elección presidencial recién pasada, en esencia y en el fondo lo que estamos buscando el legislador es el mismo, porque necesitamos la convicción que las personas que resulten electos como magistrados del Tribunal Supremo Electoral sean los idóneos y sepan de justicia electoral, porque finalmente el Tribunal Supremo Electoral, si bien es cierto, organiza elecciones, también le corresponde impartir justicia electoral. Ahí necesitamos la convicción de que las personas que estén ahí no van a tener vinculación partidaria, no solo formal en cuanto a que estén inscritos a un partido político, sino también material, que no sea conocido, público y notorio la relación o la vinculación que tengan estos con algún partido político. Y claro, tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no? 2021. Está muy cerca. Está muy cerca. Entonces, finalmente, la trascendencia del Tribunal Supremo Electoral pasa también por la administración del proceso electoral. Ahí podemos ver que se descalifiquen candidatos, ahí podemos ver que sea un mecanismo para eliminar adversarios, etcétera. Entonces, al final, a la ciudadanía le importa que estos procesos sean realizados de manera adecuada para que tengamos la convicción que las personas que lleguen a las instituciones sean las idóneas. De ahí comienza que las instituciones van a funcionar de la manera adecuada. Excelente. Vamos en este momento a una pausa comercial. Volvemos con más. Bueno, vamos a pasar de inmediato entonces, escuchamos la cadena de radio y televisión del presidente de la República, Nayib Bukele, y entonces quisiera conocer de parte de ustedes sus impresiones, porque él ha hecho referencia, necesitamos de los 84 diputados, porque ellos también tienen que sentirse, dice, comprometidos y hacer el trabajo. Reiteró de que al igual que él, pues está en una condición preferencial, digamos, con una especie de palacio, pues también los diputados tienen un palacio, viajes, viáticos pagados por el pueblo, y que lo menos que debemos hacer, dice, es trabajar. Mañana, dijo él, va a enviar, llegará el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa ya para reiterar sobre los $91 millones para terminar de financiar la fase 2. Insistió sobre los diputados, donde les pidió como presidente, como comandante general de la Fuerza Armada, que aprueben esos $91 millones. Doctor, quisiera comenzar con usted rápido, porque el tiempo se nos agota, sí, ¿no? Claro. Muy rápidamente. Por hábito, no por costumbre. Parte positiva, parte negativa del mensaje presidencial, ¿no? Parte positiva, me parece importante que se reconozca el grave problema de la delincuencia, ¿no? Sobre todo en las últimas administraciones presidenciales habíamos tenido una idea de decir todo vamos bien, estamos luchando, y como que el problema no se quería abordar. Como dicen, la primera fase para superar un problema es reconocer que tienes un problema, y eso me parece conveniente. Ahora bien, del contenido real, me parece que el mensaje es simplemente una presión para los diputados. Es decir, y a mí eso no me parece adecuado en una democracia. Hay que convencer. No se trata de colocar a los diputados. O sea, los diputados, yo estoy convencido que están totalmente en favor de luchar contra la delincuencia. Por lo tanto, no hay que convencerlos de ellos, hay que convencerlos que el proyecto que se está haciendo por parte de la administración presidencial es lo mejor para el país. De eso hay que convencerlos. No hay que convencer a los diputados que hay que luchar contra la delincuencia. Eso, todos los salvadoreños, desde Metapán hasta Mianguera, todos estamos que hay convencidos. Entonces, ese mensaje maniqueo de decir o están conmigo y con el pueblo, o están con los delincuentes, eso no me parece bueno para la democracia. Perfecto. Eduardo, entonces, ¿cuál es tu consideración sobre esto? Insiste él, a los diputados voten por la seguridad para que la gente no huya del país. Dice él, diputados, aprieten ese botón. $91 millones que obviamente estará pidiendo mañana el ministro de Hacienda. Yo creo que la realidad ya le hizo ver al presidente de la República que para gobernar necesita el concurso de los diferentes actores políticos. En este caso necesita para su plan de seguridad llevar a la Asamblea Legislativa a que le dé los votos, el respaldo, para poder implementar las fases de su programa contra la delincuencia. Entonces digo, esto es importante, creo yo, que el presidente ha caído en cuenta que necesita la Asamblea Legislativa, porque recordemos que hace un par de meses decía que no necesitaba a la Asamblea Legislativa. Eso es uno. Lo otro, que en esa medida el presidente tiene que tener muy en claro que la Asamblea no va a ser un pasador de papeles. Y aquí de ninguna manera quiero parecer que estoy en contra del proyecto. Ya lo decía el doctor,
O sea, Sí. al final la Asamblea tiene que ejercer el control interorgánico que le manda la Constitución. ¿Y esto en qué se va? Y aquí tiene que ser muy inteligente la Asamblea. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Verificar, como decía el doctor, que sea el mejor plan, en qué se van a gastar los recursos. Eso es lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa. O sea, que se justifique este gasto de 91 millones en cada uno de los rubros que se va a invertir. Entonces, y aquí caería en un error la Asamblea que quiera comenzar a negociar a cambio de qué, como siempre lo ha hecho. O sea, yo te apruebo esto, pero tú dame esta prerrogativa. Eso no tiene que caer la Asamblea, tiene que ser inteligente, tiene que saber cómo llegar a un acuerdo con el presidente y que el presidente le detalle, en este caso, pues todo el Ejecutivo le detalle en qué se va a utilizar. Ahí es donde tiene que ser una posición responsable e inteligente la Asamblea Legislativa en este plan de control, que si al final se lo aprueba, pero se lo aprueba luego de haber hecho un estudio y haber determinado que sí se va a utilizar el dinero de forma eficiente para el combate al crimen. Perfecto. A ver, Edwin, en su momento el presidente de la República dijo que 90% del plan era reservado o confidencial, ¿no? Eso lo dijo en un tuit hace algunas semanas atrás cuando se le hacían las preguntas algunos seguidores en Twitter de que más detalles de esto. Asumiríamos o no que los diputados en Asamblea Legislativa tendrán en sus manos más información más detallada, ¿no? Porque aquí hay un tema central que tiene que ver con el tipo de información que tienen los diputados sobre ese plan y sobre la base de eso tomar decisiones. ¿Cómo se podría ver eso en perspectiva entonces? Bueno, te diría dos cosas. Lo primero, por supuesto positivo que se esté atacando y tomando en serio el tema de seguridad en el país, que sabemos que es uno de los grandes problemas que enfrenta la población. Y lo segundo es que me parece también que no hay que caer en ese discurso dicotómico de que querés paz o querés guerra, porque por supuesto todos queremos paz, y me incluyo, pero eso no significa inmediatamente llevarnos a una generación simplista de decir, diputados, solamente se trata de aprobar, de presionar un botón. El presidente dijo que iba a financiar, que necesitaba inicialmente 275 millones, que iba a llegar mañana el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa a solicitar 91 millones. Pero la ley de responsabilidad fiscal te pide que debe decir cómo va a estar financiado este presupuesto. Vea, uno. Dos, no ha dicho cuáles son los estudios que tiene para implementar, para poder utilizar estos 91 millones. No ha dicho de qué forma se van a utilizar y por qué le ha llegado a la convicción que esa forma en la que él los va a utilizar es la mejor forma. Y tres, está echando a andar un plan que para comenzar no lo tiene financiado. Y a mí sí me preocupa que estemos hablando de 366 millones de dólares cuando no tenemos claro ni siquiera cuál va a ser el mecanismo de rendición de cuentas de este dinero. No me gusta la forma en la que se hace una presión indebida sobre la Asamblea Legislativa. Ya los ingleses en el siglo XVII pusieron un fin a los poderes monárquicos que tenía en ese entonces el rey y establecieron un parlamento. Y el parlamento lo que vino a hacer es establecer un contrapeso contra los poderes absolutos que tenía el rey. Y posteriormente incluso crearon un tercer organismo que era el judicial, que iba a servir para impartir justicia en base a la legislación que estaba emitiendo el parlamento. Sí. Ahora, ya lo dijo Montesquieu en su famosa teoría de separación de poderes, que el hombre que tiene poder siempre va a estar inclinado a abusar de él y va a llegar hasta donde encuentre límites. Y precisamente por eso decía Montesquieu que para que no se pueda abusar del poder, el poder debe frenar al poder. Esto creo yo que es lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa. Si tiene que estar del lado de la seguridad, pues por supuesto que todos queremos que haya seguridad. Si este es el mejor camino, si el plan que va a presentar el presidente tiene los estudios, tiene el detalle y llega a la convicción los diputados de que esa es la forma adecuada para implementarlo, pues por supuesto que yo no me cabe duda que todos lo vamos a apoyar. Sí. Pero tampoco se puede decir, mañana les mando la solicitud de que me den 91 millones y solo se trata de aprobar un botón. Yo creo que no es esa generación simplista la que necesita en este momento el país. Sí. Ahora, doctor, ¿cómo se podría estar viendo en términos de la transparencia? Insisto en esta parte, ¿no? Porque el plan control territorial debe ser una cosa obviamente extensa, él está hablando de todas las fases ya. El costo global que pueden entonces tener ahí, que es 575 millones de dólares, pero aquí hay un tema que tiene que ver con transparencia y no necesariamente, obviamente, de los planes de este tipo no tiene por qué conocerlos todo el mundo, ¿no? Porque hay mucha información confidencial que es obvia, ¿no? De seguridad y todo eso, pero los diputados sí podrían tener esa información. ¿Cómo se puede ver esto en términos de esa transparencia necesaria? Claro, sí, es que ahí es donde precisamente, o sea, nadie está negando que el presidente es quien debe de liderar esta lucha contra la delincuencia y definitivamente debemos de dar un apoyo contra esa lucha, pero no se trata de dar cheques en blanco.
Y sobre todo estos cheques en blanco que van que primero 30, ahora me das 91 y desde ya te aviso que voy a quedar tanto. No, vamos a ver, bien es cierto que cualquier plan de seguridad va a tener sus planes, digamos, va a tener sus partes, confidenciales, reservadas, pero ¿en qué se gasta el dinero? Eso sí debe ser público. O sea, ¿en qué se piensa invertir? Es decir, ¿cuánto de estos 91 millones de esta fase o etapa 2 se va a ocupar para llevar salud a las áreas que han estado descuidadas? ¿Cuánto se va a ocupar para llevar educación? ¿Cuántos profesores nuevos se van a contratar? ¿Cuánto se va a hacer en la inversión en infraestructura, en salud, en educación, en cultura? Eso sí debe de estar detallado. De esos puntos no se trata sencillamente de decir, yo quiero 91 millones y aprieten un botón. Hay que llevar el detalle, ¿no? De en qué se va a invertir. Por lo tanto, porque no se trata definitivamente de dar cheques en blanco. Dar cheques en blanco definitivamente son los mayores riesgos para la democracia. Yo creo que la Asamblea Legislativa, como muy bien decía Eduardo, debe ejercer el control interorgánico que le señala la Constitución. Los diputados también están legitimados políticamente y directamente por el pueblo. No solamente el presidente de la República, así que debe de existir un control sobre el uso de esos recursos. Nadie le está diciendo al presidente que no se le va a apoyar, pero sí se debe de saber en qué se va a gastar. Sí. Ahora bien, Eduardo, entonces, ¿qué? Estamos hablando de la necesidad alrededor de todo esto de una especie de auditoría. Claro. ¿Quién lo ejerce? En este caso particular, ¿deberían los diputados hacerlo entonces también? Es que hay que tener en cuenta también que van a ser fondos públicos, independientemente de la fuente que sea, un préstamo o redireccionar otros fondos, independientemente de eso, son fondos públicos que van a estar sujetos al control de la Corte de Cuentas de la República. Y ahí es donde, vamos a ver el papel que juega la Corte de Cuentas, en este caso, para auditar estos fondos, o sea, el uso que se le dé. Pero digo, tiene que haber una obligación del presidente de la República de rendir cuentas de cómo está utilizando este dinero, de qué resultados está obteniendo, por qué las decisiones que van a tomar en cada una de las fases. Eso tiene que hacerlo el presidente por una cuestión no solo de transparencia, sino que es una obligación de cualquier funcionario público de rendir cuentas a la población de las decisiones que está tomando. Entonces, en esa medida, digo, tiene que haber esos dos componentes. Rendir cuentas por voluntad y por obligación del presidente, y una auditoría de la Corte de Cuentas. Si se quiere, los diputados pueden ponerle mayor énfasis al decreto que aprueben o lo que sea, de hacerles auditorías especiales en determinados momentos a este tipo de fondos, para darle certeza de que el dinero se va a utilizar para lo que se ha detallado en el plan. Pero ahí en el punto, como decía el doctor, no puede ser un cheque en blanco, sino que el presidente tiene que explicar bien, y la Asamblea, insisto, tiene que ser inteligente en cómo va a ejercer este control que le manda la Constitución que haga. O sea, no oponerse por oponerse, sino que verificar, auditar, analizar ese plan que les presenta. En este primer mensaje a la Nación, ¿se esperaba algo distinto a lo que hemos escuchado? Yo no lo sé, pues francamente, digamos, dado la forma de comunicación de la administración, yo quizás no esperaba algo distinto, pero te voy a poner un ejemplo de cómo funcionan los controles. Lo vamos a poner, por ejemplo, en la administración presidencial en los Estados Unidos. Sí. Desde que comenzó la administración Trump, intentó por varios mecanismos, inicialmente solicitándolo en el presupuesto, después queriendo redireccionar fondos del Ministerio de Defensa para poder construir el famoso muro. No, quedan 30.000 o 50.000 millones de dólares. ¿Qué le dijo el Parlamento? Mire, esa no es la mejor manera para afrontar el problema migratorio. Y después lo quiso hacer a través de la presidencia, redireccionando fondos de la defensa para construirlo. Y fueron los tribunales que le dijeron, va a disculpar, señor Trump, no lo puede hacer. Eso no es defensa nacional. Por lo tanto, usted no puede ocupar los fondos destinados para defensa para construir un muro. Y ahí está funcionando la democracia. Esa es la manera de cómo debe funcionar, William. Bueno, excelente. Se nos agotó el tiempo, ¿no? Se fue rápido, sin duda alguna, y el porte de lo que tuvimos, pero la oportunidad también de poder reflexionar sobre la cadena del presidente de la República. Así que gracias, Eduardo, por compartir. Siempre un gusto. Gracias, doctor. William, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Edwin, por habernos acompañado esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que estuvieron también con nosotros. Mañana estará con nosotros en nuestros estudios acá en 8 Puntos Joaquín Samayoa. Estaremos haciendo una reflexión sobre los principales temas de interés de la coyuntura nacional. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.